Muy buenas tardes a todos. En el informe anterior desplegamos un perfecto mapa de la historia de las inversiones de Microsoft y su fundador en Rusia, a partir del año 1990 y hasta la actualidad. Descubrimos una estrecha relación comercial y política sumamente aceitada con el gobierno de Vladimir Putin, quien ofreció grandes favores a la marca, abordando con sumo rigor la piratería informática incluso antes de llegar a ser presidente. Pero a partir de que Putin se convirtió en el inquilino del Kremlin, en el nuevo zar que ya todos conocemos, obtuvo increíbles privilegios por parte de esta compañía estadounidense. Por ejemplo, el acceso a su código fuente, años antes de que lo obtenga el mismísimo gobierno norteamericano. Facilidad para vigilar las computadoras de todos los usuarios rusos e incluso, a través del pretexto de la defensa de las patentes corporativas de Bill Gates, lograr allanar oficinas y confiscar dispositivos de destacados periodistas y opositores políticos. Espías rusos en Estados Unidos trabajando directamente en la sede de Microsoft en Redmond, estado de Washington. Abogados de la firma elogiando el accionar de Putin cuando se les planteó esta controversia, e incluso negocios que involucraron de forma categórica a los oligarcas rusos del círculo de Putin junto a destacados miembros de la clase política occidental, alcanzando el punto máximo de esta colaboración totalmente desconocida en nuestros países con el llamado Reset ruso, que tuvo su acto inaugural con botón de reseteo, apretón de manos y todo, entre el canciller Lavrov y la entonces secretaria de Estado de Barack Obama, Hillary Clinton. Todo esto dio lugar a nuevos contratos billonarios para Gates y un grado de confianza con el líder ruso que llega al punto de que este último, quien muchos consideran el estadista más hostil a nuestro hemisferio, confiando ni más ni menos que sus propias computadoras personales al filántropo de gafas. En fin, una conexión digna de película, de una buena película, pero tan real como la crisis económica que azota al mundo. Si no lo has visto, te lo recomiendo enfáticamente. Y estará al final de este video para que puedas verlo. No tiene desperdicio. Pero hoy, nos toca contarte otro capítulo de esta historia, que es precisamente el desastre energético y alimentario global que ha generado la invasión rusa a Ucrania y que recién empieza. La pregunta que nos toca responder es cómo nuestro protagonista, sin duda todo un previsor, se fue preparando durante años para este escenario, conquistando una influencia decisiva en todos y cada uno de los sectores estratégicos en la producción y distribución de comida. Un bien fundamental para nuestra vida que, como verás a continuación, no está garantizado en absoluto. Ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Gates ha dado un vuelco, un giro radical y magistral a su patrimonio, pasando de la alta tecnología al eslabón primario de la economía. Y nos guste o no, tenemos mucho para aprender al respecto. Así que dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. Y quédate hasta el último minuto para enterarte de toda la información crucial sobre la gran hambruna que se está gestando. Datos duros que no encontrarás en ningún diario, en ninguna televisión y en ningún otro canal de YouTube. Y créeme, te afectan en forma directa. Así que sin más preámbulo, comenzamos. La guerra arribó con una terrible situación relativa a la provisión de energía convencional u energía fósil, petróleo y gas, al mercado mundial. Lo cual ya está generando
en este momento que muchísimos ciudadanos europeos, empezando por los polacos, pasen frío en sus propios hogares. Una realidad distópica muy cercana a la sociedad alemana, donde se vive un auténtico pánico social ante la quiebra de su industria, la más pujante del continente, que depende en extremo del gas ruso. La economía rusa es muy pobre en relación a su cantidad de habitantes, y la riqueza está extremadamente concentrada en las manos de Putin y sus amigos los oligarcas. Pero no podemos descuidar que, siendo esta la nación más extensa del planeta, es rica y muy influyente cuando se trata de commodities, de materias primas, dependiendo en forma exclusiva de la exportación de petróleo. Rusia es el tercer exportador de crudo del mundo después de Estados Unidos gracias al fracking y de Arabia Saudita. Y es el primer exportador de gas natural. Antes de la autodenominada Operación Militar Especial, Rusia proporcionaba 1 de cada 10 barriles de petróleo que se consumían a nivel global, es decir, el 40% del combustible de la Unión Europea y el 25% del gas que pasa por Ucrania, por el territorio invadido, que por cierto nuclea gasoductos estratégicos. Hoy en día, los misiles que acaban con vidas inocentes en Kiev o en Mariupol se compran con la gasolina de los automóviles europeos. Gran paradoja. Las sanciones que centenares de países están aplicando contra Rusia han devenido en que el mercado petrolero enfrente su mayor turbulencia desde la década de 1970 y la crisis de la OPEP. No hay capacidad que pueda reemplazar la producción rusa de 5 millones de barriles diarios respecto al precio del gas. Debemos decir que pese a todos los intentos de contenerla, la inflación se ha disparado un 30% en las últimas 12 semanas. Brasil y Gran Bretaña registraron tasas récord en los últimos días. Y en China, el gobierno solicitó a las petroleras que suspendan las exportaciones de nafta y gasoil. En España se han visto colas kilométricas de gente esperando en las estaciones de servicio, en las gasolineras, desde las 12 de la noche hasta la mañana siguiente. Todo sea por llenar el tanque. Los precios en Estados Unidos, donde además el gas cumple la función específica de secar los granos que comen tanto las personas como el ganado, han superado los topes máximos de la crisis de 2008. De hecho, varias ciudades fronterizas atestiguan cómo día tras día los norteamericanos cruzan a México para cargar gasolina en estados como Chihuahua. Muchos de ellos son los mismos que le exigieron a Clinton, a Obama y a Trump que eleven y agranden el muro de la frontera y que incluso disparen impiadosamente a los inmigrantes que se atrevan a cruzarlo. Ironías de la historia. Energía y alimentos se conectan en varios niveles. No solo en todo lo que ya les conté anteriormente, en el programa anterior, por ejemplo, los propios fertilizantes que la mitad de la humanidad necesita para vivir, son fabricados en base a petróleo, sino también, piensen un momento en los envases plásticos, en los que se conservan una inmensa cantidad y variedad de lo que hoy rutinariamente, cada semana, cada mes, cada año, durante toda nuestra vida, nos llevamos a la boca. Como expuse en el video anterior, Rusia y Ucrania son exportadores cruciales de productos básicos. No solo representan entre el 25 y el 30% de las exportaciones totales de trigo, también casi el 20% de las exportaciones de maíz. Ucrania es el principal proveedor de maíz y el mayor fabricante mundial de aceite de girasol. Rusia ocupa el segundo puesto en este ranking, y entre ambas naciones se llevan el 60%
de la producción global. Los rusos no venden más debido a las sanciones. Los ucranianos no pueden hacerlo porque están aislados por las fuerzas rusas, que bloquean sus principales puertos en el Mar Negro. Mientras el 30% de las tierras de cultivo se convirtieron en zonas de guerra, el resto no lo han hecho precisamente porque, como les anticipé en el anterior informe, fueron inundadas de manera temeraria y suicida por el gobierno de Volodymyr Zelensky. Rara, muy rara forma de defender el territorio es inundarlo hasta lograr que se inutilicen sus más preciadas fuentes de producción alimentaria. Pero tiempo al tiempo que ya van a entender qué se esconde detrás de esta curiosa táctica defensiva. Como es habitual, son los países más pobres del mundo los que comienzan a resentirse. Líbano, Yemen, Siria y Túnez consumen un 50% de alimentos producidos en Ucrania. Arabia Saudita, a su vez, socio tanto de Estados Unidos como de Rusia, festeja por un nuevo castigo contra los sufridos yemeníes, a quienes están aniquilando por decenas de miles en una guerra feroz de la que nadie habla, pese a que se encuentra en curso hace ya varios años. Ahora los va a terminar liquidando el hambre. Por primera vez desde la posguerra, las góndolas alemanas se parecen a las venezolanas. No solo hay cuotas de racionamiento para el aceite, también para la harina. En Suecia se aplican restricciones para el consumo familiar de leche en polvo, pasta, cereales, alimentos enlatados, cuyos precios se dispararon un 20%, y productos panificados. En España abundan los estantes completamente vacíos. Respecto a los fertilizantes omnipresentes en la producción de todo tipo de vegetales, no solo que la región afectada produce el 25% de estos productos a nivel internacional, sino que concretamente entre ambos bandos, Rusia y Ucrania, se llevan el 42% de las ventas totales de urea, la variante específica de fertilizantes que mejora drásticamente el rendimiento de los cultivos de papa, arroz, maíz, caña de azúcar y todas las hortalizas. Solamente 4.000 millones de personas, es decir, la mitad de la humanidad, podrían sobrevivir si se corta totalmente el flujo de urea. Saquen cuentas. De hecho, países productores de alimentos como Estados Unidos, Brasil, Argentina o Colombia están resintiendo gravísimamente sus mercados en lugar de beneficiarse por estas sanciones, precisamente porque los precios de los fertilizantes se multiplicaron por 5. Algunos se preguntan por qué Bolsonaro apoya a Putin. Bueno, no solamente por el impostado, por el fingido discurso tradicionalista de Putin, que como ya ha quedado más que claro con nuestras investigaciones, tiene mucho más de stalinista que de nostálgico de los Romanov. La realidad es que Brasil, el principal productor sojero del planeta, podría perder más de la mitad de su cosecha sin los fertilizantes rusos. Y actualmente tan solo le quedan 3 meses de reservas. Y esa soja, la brasilera, la argentina, la paraguaya, es la que China compra para alimentar a su ganado, que representa la mayoría absoluta de las proteínas de esos 1.300 millones de individuos que suponen una sexta parte de la población mundial. Una situación particularmente enfermiza y que despierta inquietudes sobre la guerra de Ucrania es la cuestión de la deshidratación de las personas que están refugiadas en sótanos defendiéndose de las bombas rusas. Y es que la mentada estrategia de las inundaciones planificadas no solo es suicida porque inunda los campos próximos a la capital, ahoga a los pueblos ucranianos, hace intransitables sus carreteras, dificulta el escape de los ciudadanos y obstruye la evacuación de civiles. Es suicida, además,
porque está generando el peor de todos los problemas, la escasez de agua potable. Algo que no es una novedad para Ucrania, pero que con esta táctica se ha agravado. Gran parte de las tuberías están dañadas de manera irreversible y las reparaciones están completamente detenidas. Si nos guiamos por la Organización Mundial del Malestar, de la cual, insisto, Bill es su principal financista privado y el segundo en términos generales luego de China, para 2025 el problema no solo será de Ucrania, sino que la mitad de los habitantes del planeta se ubicarán en áreas con escasez de agua potable. De ahí la histórica inversión de Gates para convertir agua cloacal, agua servida, agua con residuos fecales en supuesta agua apta para el consumo humano. Proyecto que ha popularizado en su serie autopromocional de Netflix y que le ha valido la multiplicación de memes. ¿Tú te tomarías un vaso de agua purificada de Bill Gates? Déjanos tu respuesta en los comentarios mientras seguimos. Desde su mansión ecológica de 97 millones de dólares, Gates contempla cómo el mundo se incendia. Al igual que Nerón contemplaba cómo Roma ardía. Pero claro, Nerón incendió Roma y Bill Gates incendió al mundo plácidamente. A orillas del lago Washington, en los bosques paradisíacos que se aproximan a la ciudad, la mansión ecodigital conectada a una base de datos posee un minúsculo chip que el tecnócrata se coloca en el cuello de su camisa y a medida que avanza en su casa suena su música favorita y las pantallas de televisión se llenan de imágenes que calman sus ánimos. Imágenes como el precio del petróleo, las estaciones repletas de autos, las góndolas vacías y los refugiados muriendo de hambre y de sed. En su libro de 2019, Gates ya había dado cuenta de que su querida mesa de asesores, incluyendo los rusos, él mismo lo especifica, incluyendo los rusos, lo habían motivado a liquidar todas sus participaciones en las compañías de petróleo y gas. De hecho, en una entrevista concedida a The Economist, en febrero de ese año, Gates comentó que estaba vendiendo las pocas acciones que le quedaban en empresas relacionadas indirectamente a los combustibles fósiles. Y cuando le preguntaron por qué, él se limitó a contestar que se estaba preparando para la próxima catástrofe. Y vaya que lo hizo. A continuación te lo sintetizaré. El antiguo secretario de Estado y actual directivo del Council on Foreign Relations y el Club Bilderberg, protegido y socio de los Rockefeller, el infame Henry Kissinger, por cierto, autor del plan NSM 2000 de reducción poblacional en América Latina, dijo alguna vez que quien controla el suministro de alimentos controla a la gente. Ya desde los 90s, la Fundación Bill y Melinda Gates establecieron sus programas de salud pública y educación. Pero a partir de 2006, Bill y Melinda se tomaron muy en serio el consejo de su amigo Kissinger, que no nos olvidemos, además, es asesor de Putin. Y a partir de aquel momento consolidaron un auténtico imperio alimentario gracias al impulso de una primera donación del especulador financiero Warren Buffett, que en otros tiempos supo ser el mejor amigo de Bill Gates. En aquel entonces Buffett se encontraba urgido por desgravar parte de una poderosa deuda impositiva que había adquirido durante la administración Bush. Los Gates se estrenaron con un potente programa de desarrollo agrícola que buscó un aliado estratégico de inmensa trayectoria en el sector alimenticio, la Fundación Rockefeller.
El modelo Rockefeller fue la inspiración confesa de George Soros, por ejemplo, para la apertura de su fundación Soros, luego conocida como Open Society Foundations. La Fundación Rockefeller, insisto, es un paradigma en la industria de la filantropía. Es la misma entidad que en su día financió las investigaciones del agrónomo Norman Borlaug, padre de la denominada Revolución Verde. Borlaug recibió un merecido Premio Nobel de la Paz, porque su trabajo de investigación científica en el área de los transgénicos derivó en la mejora genética del trigo, el maíz y muchos otros cultivos, que se hicieron a partir de entonces más resistentes y productivos, lo cual permitió maximizar el rendimiento de tierras no tan aventajadas. Borlaug es considerado el hombre que más vidas salvó en la historia de la humanidad. Evitó que mueran de hambre inminentemente 700 millones de asiáticos. No obstante, como no podía ser de otra forma, los Rockefeller no tenían ninguna intención humanitaria y obtuvieron lo que buscaban en un principio: las patentes monopólicas de la agrotecnología más novedosa de la década del 70. El caso es que medio siglo después, el matrimonio Gates y la siguiente generación de la dinastía Rockefeller crearon la Alianza para una Revolución Verde en África, AGRA, un proyecto de 424 millones de dólares iniciales con el que prometían duplicar la productividad de los cultivos, empoderar a los agricultores y mejorar drásticamente su calidad de vida. ¡Qué bonito! Sin embargo, a diferencia de Borlaug, que acudió en sus investigaciones al desesperado pedido de ayuda de indios y pakistaníes, en este caso los campesinos africanos nunca le habían pedido ayuda, ni a los Gates ni a nadie. Aunque quizás usted que me está mirando no lo sepa, y ni siquiera lo intuya, yo tampoco lo sabía antes de investigarlo en profundidad, el problema del hambre en África es exclusivamente político. Y de políticos corruptos, incluyendo dictadores brutales, se armaron Bill y Melinda a la hora de reconquistar el continente. Quizás en África no haya aparecido nada similar a la revolución industrial europea, pero las prácticas agrícolas tribales fueron desarrollando un proceso análogo al actual mejoramiento genético de cultivos vía laboratorio. ¿A qué me refiero? A que los africanos se tomaron un milenio de tradición para conseguir resultados idénticos o aún mejores, promoviendo la diversidad de cultivos, estudiando la estacionalidad, es decir, cuándo es mejor plantar cada cosa, afinando una estricta selección de las mejores semillas y mestizándolas entre sí para lograr determinados resultados, y a su vez fomentando la descentralización de las tierras a través de la herencia, enmarcada en un sistema de mercado que fomentaba la competencia mucho antes de que los europeos lleguen a imponer su yugo imperial entrado el siglo XIX. Si bien es cierto que antes del imperialismo europeo existían hegemonías depredadoras y opresivas, por ejemplo los zulúes en África del Sur, que fueron similarmente brutales a los incas en América del Sur, en la cultura africana la libertad personal ocupa un factor muy importante. Y hace mucho tiempo. Concretamente me refiero a los clanes subsaharianos, donde cada una de las familias tomaba sus propias decisiones con gran autonomía. Y dentro de las familias, los individuos podían separarse pacíficamente y unirse a otras tribus. Como les dije, tanto la herencia como la propiedad privada agraria fueron instituciones totalmente arraigadas en los valles más fértiles, lo que se tradujo en la innovación continua por parte de millones
de pequeños y medianos agricultores interesados en la mejora de sus productos. Cualquiera que haya visitado, incluso en los últimos años, los países africanos más tranquilos, es decir, los que no han sido particularmente convulsionados por dictaduras, por guerras civiles o por operaciones de lobbies extranjeros, por ejemplo Botswana, Ghana, Namibia o Sierra Leona, cualquiera que los haya visitado sabe bien que hasta las familias más humildes disfrutan periódicamente de grandes banquetes. Y es que, señores, en África existen carencias de todo tipo, pero la comida, al menos en los territorios subsaharianos, donde hay paz, nunca fue un problema. Lógicamente, la cruzada colonialista de Bill Gates no apunta a solucionar problemas que no existen, sino precisamente a crearlos, obedeciendo la antigua premisa estatista de romper piernas para entregar muletas. Gates llegó al extremo de desmantelar a través de grupos paramilitares los focos de resistencia a sus iniciativas e implementó alta tecnología totalmente centralizada por los burócratas de su fundación, articulando monocultivos, es decir, el mismo cultivo permanentemente en la tierra, lo cual la agota, a su vez dependientes de químicos escasamente probados, e incluso se apropió violentamente de las fuentes de agua potable de cada región donde intervino. Gates forzó a las pequeñas granjas africanas a adoptar las semillas comerciales patentadas por los Rockefeller y además los fertilizantes rusos. Sí, los fertilizantes rusos. Sigamos con AGRA, la alianza entre los Rockefeller y Gates en África. Para que quede claro quién es quién en esta historia, les cuento que a partir de 2008, y pese al rechazo creciente de los ciudadanos africanos, 4 estados foráneos comenzaron a inyectar dinero robado, por supuesto, a sus propios ciudadanos. Bélgica, Francia y Alemania, 3 de las antiguas potencias que concretaron los más abominables crímenes de lesa humanidad en esta región del mundo. Al parecer, sentían algo de nostalgia de aquellos viejos tiempos. Tenían ganas de repetir la experiencia. Pero el cuarto, señores, fue ni más ni menos que Rusia, que en su etapa soviética también se aprovechó de África. En el siglo XX, la mitad de África quedó en manos de los europeos y los estadounidenses, y la otra mitad bajo las garras de los brutales comunistas. Y es que Putin claramente es un hombre al que le gusta continuar con las tradiciones. No las tradiciones de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Turgeniev, sino con las tradiciones bolcheviques, leninistas, estalinistas, genocidas. Así que allí estaba Vladimir Putin entregándole rublos al proyecto alimenticio de Bill Gates en África. Un dictador íntimo amigo de Putin y también de China, el zimbabuense Robert Mugabe ayudó a Gates a cumplir con la meta de 23 millones de campesinos afiliados a su programa. ¿Cómo lo hizo? Bueno, de la única forma que sabía hacerlo Mugabe: a punta de fusil. Ya octogenario, Mugabe, quien se autoproclamaba libertador de Zimbabue, era mundialmente conocido por las matanzas en Matabeleland en los años 80, la expropiación masiva de granjas y la feroz represión a los militantes del movimiento Cambio Democrático, que incluyó abrirlos vivos a machetazos. Miren con qué gente hace negocios Bill Gates. La Fundación Rosa Luxemburgo, perteneciente a la izquierda comunista alemana e íntegramente sostenida por el Estado, el mismo Estado que contribuye al proyecto de Gates, participó como observadora del programa en Zimbabue, destacando que los cultivos colectivos que le entregó Mugabe a la fundación de Gates ya eran improductivos antes de la llegada del matrimonio norteamericano. Pero al arribo de los tecnócratas de Gates, directamente desaparecieron.
Sí, desaparecieron. Zimbabue se encontró de un día para el otro con que ya no quedaba comida. Y esta fue una de las causas que, empeorando año tras año, determinó la caída de Mugabe. El problema real, señores, por inquietante que resulte, es que no solamente desapareció la cosecha, que de manera elíptica la Fundación Luxemburgo atribuye a un desperfecto técnico o a un diseño ambicioso por parte de la Fundación Gates. Lo cierto es que según la prensa zimbabuense, los que desaparecieron fueron más de 2000 personas como usted y como yo, que tras una huelga contra su estricto adiestramiento en estas nuevas técnicas que rechazaban por completo, no volvieron a ser vistas nunca más. Esto es increíble. Tanto Mugabe como Gates recibieron el premio Confucio de la Paz, el Nobel del Partido Comunista Chino. Y mientras sus amigos de Pekín se fueron quedando una tras otra con las grandes obras de infraestructura en África, Bill optó por asociarse con Xi Jinping para llevar a cabo el gigantesco tren fantasma que une Kenia, Uganda, el Congo Democrático y Ruanda, siendo la principal vía del transporte de granos en África. Coincidentemente, la Fundación Gates propició el desembarco de otros de sus socios oficiales, sus partners del World Wide Fund, WWF, el principal fondo ecologista del mundo. Mejor conocido, por ejemplo, por ser los donantes número uno de Greenpeace. Mientras Gates se iba apoderando progresivamente de la producción agrícola africana, la WWF se encargó de implementar sus más convincentes políticas animalistas, sus medidas más férreas contra el consumo de carne y para proteger, supuestamente, a las especies en peligro de extinción. ¡Qué conmovedor!, dirán, señores y señoras. Bueno, tal y como documenta la demanda interpuesta por la ONG Survival International en la Corte Internacional de Derechos Humanos de La Haya, la WWF, estos filántropos de la mafia verde, contrataron mercenarios para que abusen sexualmente, torturen y asesinen en masa a las tribus cazadoras autóctonas de la selva. Un genocidio en sentido estricto en el nombre de la defensa de los pseudo derechos animales. Pero bueno, ya nos tocará desarrollar esto más adelante, así que retomemos el curso de la particular aventura de Bill Gates en África. Para 2010, Bill nombró al frente de Agra al Dr. Robert Horsch, un ex ejecutivo de Monsanto que fue el autor de Roundup, el herbicida más utilizado del planeta, que contiene una sustancia denominada POE15, capaz de generar diarrea, mareos, dificultad respiratoria, cólicos y a largo plazo células cancerígenas. Por cierto, las pruebas sobre la toxicidad de Roundup son bastante más altas de las que existen contra el glifosato común, donde imperan más rumores que evidencias. Para entonces, el 70% de los beneficiarios del elefante blanco de Agra en Kenia trabajaban directamente con semillas de Monsanto, y casi el 80% de la financiación de la Fundación Gates se abocaba a la biotecnología y a la bioexperimentación que emparenta el vasallaje nutricional con el vasallaje nasitario. Léase bien la palabra. Puede ser un conejillo de indias, bien para alimentarte o para sanarte. Recomiendo al respecto El jardinero fiel, la providencial novela del ex espía británico John le Carré, donde narra la inhumana experimentación con humanos, involuntaria, oculta,
totalmente maliciosa y planificada por parte de varios laboratorios ingleses, implementada en el suelo de sus antiguas colonias africanas durante los 90. Créanme, parece que Bill Gates leyó el libro como un manual de instrucciones. Promover a Monsanto no fue una elección gratuita. Precisamente en ese año, Gates multiplicó su participación accionaria en la compañía. Sumó 50.000 títulos de este monopolio intrínsecamente ligado al AMPA estatal. Los monopolios no son causados por el mercado, son siempre construidos desde el Estado. Fiel al estilo sincericida, Bill no solo no respondió a los numerosos planteos sobre estas irregularidades en África, sino que él mismo filmó comerciales, spots publicitarios, vendiendo a Monsanto como la solución final. La solución final al problema del hambre. En la actualidad, gracias a la intervención de Gates, Monsanto, que ya posee su representación en el directorio, produce la mitad de las calorías consumidas en los países más pobres del mundo. Conviene recordar que el auge de esta corporación se produjo en el contexto de otra guerra, la de Vietnam, cuando su principal producto era el agente naranja. Un herbicida con altas concentraciones de dioxina que permitía degradar las selvas vietnamitas donde se escondían los guerrilleros del Vietcong. ¿Quién lo compraba? Obviamente un solo cliente. El mismo cliente que en el programa anterior les conté que compra los cascos tecnológicos de Bill Gates. Bueno, el ejército de Estados Unidos. Lo irónico es que quienes enjuiciarían a Monsanto no serían ni los niños vietnamitas quemados vivos por el herbicida, ni los ancianos vietnamitas que perecieron por inanición, sino los propios veteranos de Estados Unidos, que experimentaron más de 20 enfermedades provocadas por el agente naranja, como labio leporino, paladar hendido, hendiduras en la columna vertebral, deficiencias inmunológicas, trastornos nerviosos, diabetes y Parkinson. Y atentos españoles, Gates y Monsanto comenzaron su primer experimento conjunto antes de Agra, concretamente en vuestra nación, en España, con el maíz BT-176, que contiene genes de medusa, insectos y bacterias. La Unión Europea lo prohibió en 2005 y esto obligó a desechar más de 60.000 hectáreas de la península ibérica abocadas a su producción. Los dueños de las fincas libraron un centenar de litigios por fraude contra estos vendedores de semillas fallidas, que tienen mucho más de terroristas que de empresarios. Lo que sedujo a Gates de Monsanto fue su peculiar sistema de patentes, mucho más agresivo incluso que el de Microsoft. El problema nunca han sido las tecnologías transgénicas, al menos para mí como liberal, que reconozco que son parte del milagro que permite alimentar 8.000 millones de bocas cuando hace un siglo eran apenas 1.000 millones. El problema son los monopolios. El aniquilamiento de la competencia, que les permite a estos señores vender productos de la peor calidad al precio más alto, puesto que tus compradores no tienen a otro a quien acudir. Esto te lo garantiza la mafia de la pseudo propiedad intelectual abusiva. En otras palabras, Monsanto, Gates, Bezos, Zuckerberg, los Rockefeller, los Rothschilds emplean tecnología que fue desarrollada a partir de conocimientos gratuitos de todo tipo: física, biología, química, ingeniería, etc. Conocimientos por los que nadie les cobró. Ideas como las de Darwin y Wallace, que aparecen y se formulan por distintas personas simultáneamente, aunque no se conozcan entre sí. Pero el Estado les permite apropiarse a sus amigos de estas ideas, por supuesto de manera ilegítima, y a través de la violencia de la ley, obligando a millones de productores de todo el mundo
a no poder hacer lo mismo que se les permite a los Gates y a Monsanto, convirtiendo a los campesinos en clientes forzosos, en esclavos. Las patentes no son un invento del capitalismo industrial que floreció en Alemania, en Inglaterra o en la Italia descentralizada, de la mano de la permanente competencia y de los permanentes cambios en el sistema de clases burgués. Las patentes son una ocurrencia de los intelectuales jacobinos de la Revolución Francesa, padres indiscutibles del socialismo moderno y afectos a todo tipo de control centralizado de las sociedades. Centralización política, centralización económica, miren aquí, centralización alimentaria. Antes de Monsanto, el resto de las compañías biotecnológicas se regían por la doctrina del agotamiento, lo que significaba que sus patentes se acababan cuando el producto se vendía al usuario final. Monsanto revolucionó este concepto de patente, contratando a un ejército de abogados, lobistas, fiscales y jueces en 112 países, donde logró imponer un pseudo derecho patentario que abarque incluso las semillas de tercera o cuarta generación. Organizaciones como la Oficina Europea de Patentes, la OEP, intentaron prohibirle a Monsanto patentar plantas y animales. Sin embargo, Monsanto encontró la manera de sortear esta medida a través de lagunas legales. Si patentar plantas de reproducción convencional está prohibido, patentaremos plantas y animales creados íntegramente por ingeniería genética, tal como lo escuchan. Aquí es cuando cobran sentido los terroríficos y aparentemente delirantes proyectos que luego aparecieron por parte de Bill Gates, como los lácteos artificiales o la carne de probeta, de la cual pronto te hablaremos. No crean que Gates se limitó a apoderarse de la infraestructura del transporte en África. En abril del 2011, el cofundador de Microsoft se convirtió en el máximo accionista de Canadian National Railway, la compañía ferroviaria más importante de Canadá, por un valor de 3.200 millones de dólares canadienses, que le permitieron adquirir suficiente poder accionario como para decidir sobre su destino. Su presencia no se reduce a Canadá. Hoy la Canadian National Railway es conocida como el Gran Ferrocarril de Norteamérica, destacándose en Estados Unidos, donde mantiene una línea que une Montreal con Nueva Orleans, llevando todo tipo de productos y también de pasajeros. En la actualidad es la única compañía que atraviesa el país desde la costa del Océano Atlántico hasta el Pacífico, uniendo Halifax y Vancouver. Y otra vez, ¡qué sorpresa! Un negocio regulado, que solo es posible en este grado de concentración gracias a la autoridad política del transporte. Este libro, del historiador económico libertario Roy Childs, titulado Grandes Negocios y la ascensión del estatismo americano, que yo traduje a mis 18 años de edad en el 2012 para este editorial Innisfree, versa sobre la magnífica historia del ferrocarril en América. Se los recomiendo mucho, es francamente apasionante. Los ferrocarriles nacieron con absoluta libertad de empresa. Permitieron el desarrollo económico exponencial del capitalismo norteamericano, mucho antes de que allí ponga mano el gobierno. Y fueron precisamente los Rockefellers del siglo XIX, entre otros, que una vez convencidos de que el mejor negocio era exterminar a sus competidores, manipularon a los políticos y les exigieron la creación de un trust regulatorio que terminó concentrando extremadamente el sector. Solo ellos podían pagar las regulaciones y así fue como aniquilaron a los demás.
dando paso luego, porque así lo quisieron, a una demanda crecida artificialmente de los automóviles y los camiones, donde ya estaban haciendo sus nuevos negocios. En inglés pueden encontrar el libro gratis, Big Business and the Rise of American Statism. Y con perdón de la digresión, retomamos. Curiosamente, Warren Buffett, el amigo de Gates, hasta los más recientes escándalos que lo persuadieron de guardar distancia, se hizo dueño de la única competidora real de la Canadian. Me refiero a Burlington Northern Santa Fe, y jugando con ellas como si Norteamérica fuera un tablero de Monopoly, en el 2012 los dos amigos, Gates y Buffett, ya concentraban más de la mitad de la longitud total de la red ferroviaria, 84 de los 153.000 kilómetros existentes. En el 2013, a las puertas de la anexión rusa a Crimea, otra vez, qué magnífica coincidencia, Bill Gates tuvo una idea. Si ya tengo las semillas, si ya tengo el transporte, lo que ahora necesito es tierra para cultivar. Bill dio el siguiente paso y comenzó la compra de tierras a partir de 2013 a través de Derek Jurosek, el jefe de operaciones de su fondo personal Cascade Investment. Según confirmaría el propio Jurosek, Gates le pidió máxima discreción para mantenerlo en secreto hasta entrado 2014, el año en el cual Henry Kissinger, contratado como asesor de Cascade y al mismo tiempo estrecho consultor de Putin, le había augurado a Gates que estallarían las crisis del Euromaidán y el posterior conflicto entre Rusia y Ucrania. Todo un éxito. No hay nada como un negocio atendido por sus propios dueños. Vale también para las guerras planificadas. La situación cobró relevancia pública cuando la firma Quarterman recibió el soplo de que Cascade Investment estaba comprando sus primeros campos en Ohio. Cuando la gente de Quarterman comenzó a buscar en los registros de propiedad locales, se topó con que todos los caminos terminaban en quien menos se lo imaginarían: Bill Gates, hasta entonces conocido, al menos en Estados Unidos, como el arquetipo de magnate tecnológico. Resulta que en todos los estados donde el matrimonio Gates había adquirido campos, había una compleja red de compañías fantasmas para saltarse los topes restrictivos contra latifundios. En otras palabras, los límites para acumular grandes extensiones de tierra por parte del tío Sam, de Washington, D.C., del gobierno federal. Si bien estas empresas no nombraban explícitamente a Cascade Investment, compartían su misma dirección postal en Kirkland, estado de Washington, la dirección ni más ni menos de la sede central de la Fundación Bill y Melinda Gates. Y a menudo registraban ni más ni menos que las direcciones de correo electrónico arrobadas a la página web, al dominio de esta fundación. Así que la verdad no hicieron demasiado esfuerzo para disimular, más allá de que esto les sirviera para marear a algún funcionario un poquito corto de luces del gobierno norteamericano. Toda la gran superficie en acres ligada a los Gates estaba inscrita a su vez en un programa de sostenibilidad de alta tecnología, que incluía drones específicos para monitorear cultivos, chips para el ganado y semillas mutantes. Si usted, como buena parte de mi público, me está mirando desde los Estados Unidos, tiene que saber que es muy probable que lleve años consumiendo alguno de los vegetales de Bill Gates. La finca Stanley Farms se especializa en cebollas, la finca Cushing Farms en zanahorias, y otras se encargan del maíz, del trigo, la soja y la papa. Todos y cada uno de los ítems que se están encareciendo estratosféricamente a partir de la actual invasión de Putin. Biden reclama al Congreso sustituir las importaciones al mejor estilo peronista.
lo que aumentaría aún más las portentosas ganancias de Bill. En su estado base, Washington, Gates posee más de 14.000 acres dedicados a las papas transgénicas. Papas que son tan grandes que incluso son visibles desde satélites en el espacio exterior. Lo irónico es que muchas se terminan procesando como papas fritas para una muy sana compañía que les apuesto que todos conocen: McDonald's. Sí, McDonald's. Gates pide que comamos menos carne, pero le vende sus papas al principal comprador corporativo de carne vacuna de todo el planeta. No debería sorprendernos que pronto inauguren las McBill de probeta. Y qué mejor que una McBill acompañada de una Coca Gates. No es broma. El terrateniente además posee el 1.3% de acciones de Coca-Cola FEMSA, distribuidora exclusiva de las gaseosas, aguas embotelladas y jugos de la marca en México, Guatemala, Nicaragua sandinista, dicho sea de paso, Costa Rica, Panamá, Colombia, la Venezuela de Maduro, Brasil y Argentina. Coca-Cola FEMSA es el embotellador más grande del mundo, plástico y petróleo, dicho sea de paso, y su empresa madre Coca-Cola Company es considerada la mayor contaminante por plásticos, debido a las 100.000 botellas de plástico desechable de un solo uso que vende cada año. Otro capítulo del ambientalismo selectivo del señor Gates. Sin embargo, nada de esto le quita el sueño. Él te saca la sed con sus gaseosas, cultiva tus verduras y llegan a ti a través de sus propias góndolas. Porque la cadena Walmart es la quinta participación más grande de la cartera bursátil de la Fundación Gates, que se arroga más de 11.600.000 títulos. Walmart es un gigante con supermercados en 127 países, lo que le garantiza el primer puesto del ranking del sector en la revista Fortune. Walmart, para variar, también lidera otro ranking, el ranking de polución ambiental. De acuerdo a las métricas de The Pacific Environment, Walmart lidera el top mundial de compañías emisoras de gases invernadero, incluyendo hollín, óxido de azufre y óxido nitroso, y superando por 7 casilleros a Amazon de Jeff Bezos, otro gran activista verde con el que Gates comparte el proyecto de aviación ultraelitista Zero Avia. Aviones 10 veces más caros, propulsados por hidrógeno, que solo podrían transportar a 50 pasajeros en lugar de los 500 o 600 que tradicionalmente transportan las líneas convencionales. ¿De qué depende la existencia y el crecimiento de Zero Avia? Bueno, por supuesto, de las trabas burocráticas a la aeronavegación convencional, a los aviones que nos tomamos los mortales como tú y como yo. Ya podemos ver a Boris Johnson en Inglaterra, donde muchos se están preguntando ¿para qué firmaron el Brexit si ahora el dueño de su soberanía es Bill Gates? Y también podemos ver a Emmanuel Macron, que acaba de ser reelegido en Francia por estrecho margen, a Pedro Sánchez, que para desgracia de los españoles continúa liderando la coalición social comunista, que los exprime día a día a los 3 mosqueteros europeos, implementando leyes que restringen severamente los vuelos menores a 2 horas. Vuelos, por supuesto, que tomamos, insisto, el común de los mortales, los que no nos movemos como Gates, como Bezos o como Musk en jets privados, los que nunca podremos pagar y aun si pudiéramos no querríamos sus aviones ecológicos exclusivos. Esta medida, que apunta a la prohibición total de los vuelos convencionales para 2040, ayuda ni más ni menos que a enriquecer a Gates también en el reino de los cielos.
al menos en el terrenal. Del mismo modo, hacen lo propio restringiendo en estos países los automóviles normales, clásicos, de combustible fósil en favor de los autos eléctricos, negocio donde Gates, especialmente desde que se involucró en cocinar la sopa china, es el rico más favorecido junto a Elon Musk. ¿Por qué? Bueno, porque la Breakthrough Energy Coalitions, que Gates lidera, es la estratega número 1 del mercado mundial del litio, un componente ultra contaminante, por cierto, con el cual no solo se hacen las baterías de teléfonos y computadoras, sino también las de los autos eléctricos. Todo cierra. Por esa razón quiero detenerme a hablarles un poco sobre la Breakthrough Energy Ventures, que es la principal coalición de billonarios jamás creada. Su objetivo declarado es apoyar la innovación verde y toda la tecnología de energía sostenible. Pero detrás del marketing vemos un club que nuclea a Mark Zuckerberg de Facebook, también dueño de Instagram y WhatsApp, a Jack Ma de Alibaba, que por cierto han corrido rumores que lo metieron preso hace pocos días, a George Soros y por supuesto a Bill Gates, que ha sido elegido por el resto de esta selecta junta de ladrones de guante blanco como presidente ejecutivo. Estos bandoleros VIP arbitran 80 empresas en 11 países, repartidos a lo largo de 4 continentes, y eligieron para el lanzamiento de esta monumental hazaña el anuncio de su mayor logro, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 2015, Agenda 2030 y Breakthrough Energy Ventures, 2 marcas para llamarle al mismo producto. Subdesarrollo insostenible para beneficio de muy pocos. Dato de color, recientemente se le sumó George Lucas, el director de la saga Star Wars. Pero otro dato bastante más central, nada anecdótico, es la presencia de un socio ucraniano, tanto en la Breakthrough Energy Ventures como en The Giving Pledge, el más antiguo club de filántropos fundado por Bill Gates junto a su amigo Buffett. ¿Quién es este peculiar asociado? Víctor Pinchuk. Pinchuk es un oligarca ucraniano que posee una fortuna estimada de 1.440 millones de dólares y cuyo holding inversor posee 4 canales de televisión, donde en todos, sin excepción, se han comprado productos de la empresa de Zelensky cuando ésta, Bartal 95, tenía sede en Moscú y contratos directamente con Putin. Pinchuk además controla la principal empresa productora de acero y de ruedas en Ucrania y la principal concesionaria pública de servicios de ingeniería e infraestructura hidráulica. Retengan este dato. Pinchuk fue miembro del Parlamento ucraniano desde 1998 a 2006. Todos estos oligarcas son políticos, como el mejor amigo de Putin que Zelensky tiene encarcelado. Vean el video que no tiene desperdicio. Pero bueno, Pinchuk, este oligarca en puntual, está casado con Olena Kuchma, la hija del expresidente ucraniano Leonid Kuchma, un títere de Putin, que terminó implicado en el asesinato del periodista Georgi Gongadze, cuyo cuerpo decapitado fue encontrado en un bosque de Kiev apenas 2 semanas después de que haya grabado en secreto conversaciones que delataban la corrupción de Kuchma. Gente maravillosa. Aquí podemos ver al feliz matrimonio Pinchuk posando junto a Bill, más el ex ministro británico Tony Blair, Richard Branson y Muhammad Yunus. Agradable familia consiguió Pinchuk, que junto a su esposa tiene su propia fundación filantrópica, la Fundación Pinchuk, que ha llegado a donarle 25 millones de dólares a la Fundación Clinton y unos 150.000 a Donald Trump,
para que no se sienta ofendido. Por si fuera poco, Pinchuk integra en calidad de director la mesa redonda del Foro de Davos, al cual asistió personalmente para dar un discurso sobre Ucrania en el año 2013. Si les parece un currículum abundante, esperen a que les cuente que en 2016, cuando ya se había inscrito en la campaña humanitaria de Gates y Buffett, Pinchuk fue acusado de corrupción en la Comisión Especial de Control del Parlamento ucraniano por recibir un soborno de $5 millones al mes a cambio de entregar por debajo de la mesa el derecho para la gestión del 51% de Ukernafta, la empresa estatal más importante de Ucrania, que se encarga de realizar cerca del 91% de la extracción de petróleo y el 27% del gas natural del país. Según la Fiscalía, un equivalente a $110 millones fueron transferidos por Pinchuk a empresas extraterritoriales, infringiéndole una dura herida, una herida mortal al sector energético ucraniano, cuyos últimos propietarios fueron el propio oligarca Pinchuk y su suegro, el asesino de periodistas Kuchma. Pinchuk ha sido calificado como un traidor a Ucrania, luego de publicar en 2016 un artículo en el Wall Street Journal, donde afirmó que Ucrania debía hacer compromisos dolorosos para lograr la paz con Rusia. En otras palabras, rendirse a las exigencias del psicópata tirano del Kremlin. Nunca unirse a la Unión Europea, nunca unirse a la OTAN y entregar el Donbass y Crimea en bandeja de plata. Pinchuk, todo un patriota ucraniano. El entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, elevó un reclamo al Foro Económico Mundial, sosteniendo que su más prominente expositor ucraniano, el mismo Pinchuk, operaba abiertamente contra los intereses de su país. Su petición fue absolutamente ignorada, y Poroshenko, como acto de protesta, decidió no participar del encuentro de Davos en 2017, para no cruzarse con el traidor Pinchuk, y también como un gesto de desprecio hacia Klaus Schwab. Y ustedes se preguntarán, ¿qué papel está jugando hoy el socio ucraniano de Putin y de Bill Gates en lo referente a la contienda? Y la respuesta es doble. Primero, la Fundación Pinchuk ha establecido la prioridad de ayudar al gobierno de Zelensky a través de una muestra de arte. Sí, no es broma. Una muestra de arte contemporáneo patrocinada por Elton John, amigo de Bill Gates, y de Pinchuk. Así lavaron dinero, recaudaron fondos para asistir a las víctimas de la guerra a través de la venta de cuadros y estructuras contemporáneas. Mierda de elefante, diría Vargas Llosa. El curioso líder de la resistencia, Zelensky, se hizo el tiempo que debería estar ocupando en salvar a los ucranianos, para agradecerle a Pinchuk por este adefesio. Y es que la propia fortuna personal millonaria de Zelensky deriva de los sobornos por los contratos estatales renovados a personajes como Igor Kolomoisky o el propio Pinchuk, y el resto de la mafiosa clase dirigente del país de Europa del Este. Por tanto, lejos de expulsar al colaboracionista de Putin, Pinchuk recibió como recompensa un acuerdo clave. ¿Cuál? El de la guerra hidráulica. ¿Se acuerdan que les dije y que les repetí que de manera suicida, absurda e inexplicable Zelensky decidió ahogar las negras planicies ucranianas, las fuentes del grueso de la riqueza nacional? Bueno, en realidad sí existe una explicación y se llama Bill Gates. Traducido al ucraniano, Víctor Pinchuk. El beneficiario de los 44 millones de euros empleados para desviar el río Dnieper,
emulando vagamente la táctica aplicada por los holandeses para frenar la salvaje agresión de los tercios españoles en el siglo XVI. Pero los Países Bajos de aquella época tenían mucho menos para perder que los ucranianos de hoy, que con esta táctica de inundar están entregando su fuente de sustento, la producción de alimentos. Del otro lado de la frontera, otro amigo personal de Gates, miembro de The Giving Pledge, se frota las manos con la mayor tragedia de 2022. Vladimir Potanin. Egresado de la Academia Diplomática del Instituto Estatal Soviético, Potanin trabajó para el lobby de Schwab en los años 90. Y antes de eso, se los cuento para que lo sepan, pasó por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Y muy probablemente, aunque esto no pude cotejarlo, haya tenido contacto con aquella comisión directiva de Epstein, Bronfman y Soros a partir de los años 80. Pero bueno, vamos a los hechos probados. Potanin trabajó para el lobby de Schwab, apenas caído el muro de Berlín, y llegó a ser el viceprimer ministro de Boris Yeltsin, meses antes de entregarle el cargo a su amigo íntimo, Anatoly Chubais. Dejó el cargo en el 97 para trabajar activamente en el grupo Soros, porque su estadía en este holding no es una suposición, es un hecho tan notorio y tan obsceno que hasta figura en la biografía de Potanin de la Wikipedia en inglés. Al año siguiente se ocuparon, Potanin y Soros, de articular la debacle financiera del sistema bancario ruso, la famosa crisis rusa del 98. Naturalmente, Putin tampoco ha deportado a Potanin, ni lo ha encarcelado, ni lo ha envenenado. Al contrario, lo reclutó para trabajar en sus filas. Todo un gestor de talento. Y hoy Potanin es literalmente el hombre más rico de Rusia, o al menos en los papeles, dado que el 80% de su fortuna, según él mismo le dijo a la agencia RIA Novosti, se desprende de sus acuerdos estratégicos con el Kremlin. Potanin juega al hockey con Putin 3 veces al año. Vacacionan juntos en el Mar Negro y de hecho emplea a una de sus 2 hijas con un salario millonario por una función totalmente desconocida. En otras palabras, no disimulan ni un poquito. Y a pesar de esta hermandad casi carnal con el presidente Putin, se está beneficiando más que nadie de la guerra. La prensa económica europea comienza a preguntarse por qué el hombre más rico de Rusia no pierde su fortuna, sino que al contrario la multiplica a partir de las sanciones. Bueno, lo cierto es que Potanin está comprando a precio de ganga los bancos extranjeros que se marchan, como por ejemplo la Société Générale francesa, y su influencia en el país euroasiático no para de crecer. Ojo, como buen amigo de Chubais, Potanin también tiene su pata en el otro hemisferio. Es miembro del Council on Foreign Relations, dirigido por Kissinger, del Club Bilderberg y dona para el Centro Kennedy de Artes Visuales. Y atentos que esto es orwelliano. Potanin financia al colectivo de datos anticorrupción, por supuesto, para que el colectivo no colectivice los datos de su propia corrupción. Últimamente, Vladimir Potanin aboca el grueso de sus días a ampliar su cartera en los bancos Rosbank, TSC Group Holding y otros que son los que procesan los pagos para las importaciones claves de Rusia. No es casualidad que el segundo producto estadounidense detrás de los automóviles más significativo en las importaciones que requieren de la autorización del gobierno, sean los productos inmunológicos y la biotecnología alimentaria. Adivinen, ¿quién es el principal proveedor de este rubro combinado que mueve en promedio $270 millones anuales?
sobra decirlo, nuestro entrañable protagonista. Así que el ucraniano putinista Pinchuk, Potanin y Bill Gates ya se encargaron hace mucho de crear otro tipo de banco, la llamada Bóveda Mundial de Semillas. Con el apoyo de Monsanto y Rockefeller, el ucraniano, el ruso y el norteamericano inauguraron el proyecto Svalbard en Noruega, una suerte de arca de Noé a 800 millas de distancia del Polo Norte, en las que se mantienen protegidas 250 millones de variantes de semillas con el fin de preservar el material genético ante un posible apocalipsis climático o nuclear, como el que está amenazando el gobierno ruso día tras día en las últimas semanas. No sé si lo sabían, pero en el escenario de que una guerra atómica mundial se desate y Estados Unidos y Rusia utilicen tan solo la mitad de su arsenal, 750 millones de personas fallecerían como consecuencia de las bombas en sí, la radiación y el resto de sus efectos inmediatos. Pero 4 veces más, es decir, más de 3.000 millones de los 8.000 millones que habitamos en este mundo morirían o moriríamos, usted y yo eventualmente, por hambre. La peor consecuencia de una escalada nuclear sería precisamente la inutilización de las tierras de las amplias regiones continentales que se verían afectadas. Y esto es acorde al consenso de los expertos de ambos bandos. No queda lugar a discusión, el peor escenario de un invierno nuclear lo traería la cuestión alimentaria. Pero para no ahondar en especulaciones, ahí se los dejo. Es un buen momento para darle like a este video y compartirlo en sus redes y grupos. Pero, tiempo al tiempo, aún falta lo mejor. Como si fuera poco, Gates resolvió que la Breakthrough Energy también avance sobre el agua. Él mismo presentó Yaniki Omniprocessor, una máquina que transforma desechos fecales en agua, supuestamente potable, y electricidad. Con su clásico carisma al que nos tiene acostumbrados, Bill apareció en un video bebiendo un vaso de agua que hace 5 minutos eran heces humanas. Para redoblar la apuesta, años después presentó otro proyecto, que consistía básicamente en un inodoro que funcionaba sin agua, un retrete que no estaba conectado a ningún sistema cloacal y que era capaz de transformar los desechos humanos en fertilizantes alternativos. Otro aparente delirio por aquel entonces, que sin embargo hoy comienza a lucir como una brillante idea de negocios. Los arrepentidos observadores de la Fundación Luxemburgo publicaron un informe titulado Promesas falsas. Para 2020, antes del encierro masivo en el cual Gates jugó un papel que ya nadie ignora, se cumplieron los 14 años del proyecto Agra en África, y el número de africanos que sufrían de hambruna extrema, lejos de haber disminuido, había aumentado un 30% en los 18 países a los que Gates apuntó, tales como Mali, Tanzania, Zambia y Kenia. La pobreza rural se propagó dramáticamente y el número de personas hambrientas, indigentes, en estas naciones se elevó a 131 millones de seres humanos. La Agenda 2030 ilustrada. Bienvenido al futuro. El estudio de la Fundación Luxemburgo, además, revela un desvío de fondos teóricamente destinados a los africanos, pero que terminó, o mejor dicho, que nunca se fue, de los Estados Unidos y Europa. El financiamiento se centró mucho más en la elaboración de políticas estatales que en la agricultura en sí misma. Recientemente el diputado australiano Dan Andrews, miembro del Foro Económico Mundial, presentó un proyecto de ley, elogiado por Gates, que incluye la prohibición de huertas familiares. Australia, el país que pudo, pero no quiso, detener la extradición del mayor héroe de su historia,
Julian Assange. El mismo gobierno de Scott Morrison que le prohibió a gran parte de sus ciudadanos, los que no estaban dispuestos a confiar en Bill Gates y en sus políticas estatales compulsivas, que pudieran desplazarse siquiera a comprar alimentos en las tiendas. Son también los mismos políticos del partido antiliberal australiano que trataron al tenista Djokovic cual criminal de guerra y a ese sí lo deportaron. En fin. Otro ejemplo de cómo los dólares de los campesinos terminaron en cualquier lugar, excepto en el bolsillo de los campesinos, fue el foro titulado Diálogo de alto nivel sobre la alimentación en África, un conglomerado de 18 jefes de Estado africanos. Y lo más notable de todo fue que cada uno de los expositores recibió fondos millonarios por parte de Gates. No obstante, ninguna de sus naciones mejoró ni un ápice las cifras de pobreza. Este retorcido éxito de Agra en África le dio un nuevo impulso a la Fundación Gates, que anunció su próxima evolución internacional pero centrada en las Américas, la GatesAC One. Mientras la sopa china inundaba, poseía los televisores de todo el mundo en enero de 2020, Gates urdía su próximo plan. Continuando con la tradición, puso al frente de GatesAC One a Joe Cornelius, exdirector de Desarrollo Internacional de Monsanto. Al igual que Agra, GatesAC One sostiene que busca empoderar a los pequeños agricultores, pero esta vez con tecnologías de última generación vinculadas al llamado Internet de las Cosas, enmarcadas en la cuarta revolución antiindustrial del Gran Reseteo, propiciada por sus sponsors habituales del foro de Davos, y validadas una por una todas estas herramientas como instrumentos para implementar los objetivos de subdesarrollo insostenible de la Agenda 2030. Además de todo lo que hicieron en África, ahora se les suma la introducción de un sistema de vigilancia totalitario, donde los ganaderos y agricultores no podrán cultivar semillas o pastorear rebaños, a menos que su sistema lo apruebe, la llamada Agricultura 3.0. La suspicaz activista Vandana Shiva afirma que la verdadera razón de esta avanzada es conocer minuciosamente las prácticas, las tradiciones, los secretos, los mejores conocimientos de cada granjero, para seleccionar aquellas que sean útiles para la ingeniería social de Gates y para prohibir o restringir a través del chantaje económico o legislativo aquellas que les resulten descartables o entorpecedoras. Esta experiencia de datos recopilados se seguirá acumulando progresivamente y volverá a los granjeros en forma de estrictos programas, que a su vez regirán sus nuevas formas de producir. Algo que me recuerda a los planes quinquenales de Stalin. Esto, señores, ya se vivió, y permítanme hacerles un pequeño spoiler del resultado. Los historiadores lo bautizaron como la Gran Hambruna. Complementario a la AG1 está AgTech Accelerator, una beta de investigación concentrada en el desarrollo de máquinas que automaticen todas las etapas de producción alimentaria. Esto apunta a erradicar el trabajo humano rural y, por lo tanto, la vida del hombre de campo. En otras palabras, vaciar al campo, el último reducto de libertad ante la metástasis del cáncer socialista, con la meta final de conectar las semillas directamente a Internet y poder cosechar a través de una app manejada por un smartphone. Gates incursionó fuerte en América Latina, acelerando la tecnificación de la agricultura. Fuimos los primeros en contarlo cuando en 2020 el mismo gobierno de Alberto Fernández, que se ufanaba de que los adultos mayores son un costo y un grave problema, bueno, ahora Gates y sus amigos sostienen que los viejos son un problema climático, el mismo gobierno de Alberto Fernández que le entregaba sin ruborizarse a George Soros
el aparato de adoctrinamiento estatal, autodenominado Ministerio de Educación, el mismo Alberto Fernández que ridiculizaba nuestras investigaciones, que a la larga, bien que le dolieron, ese mismo gobierno progresista modélico, admirado por López Obrador, Gustavo Petro, Gabriel Boric o Pedro Castillo, firmaba con Gates la implementación de un programa titulado AgTech, que contaba con el apoyo del magnate farmacéutico local Hugo Sigman, heredero del tesorero histórico del Partido Comunista Argentino, que fue su suegro Silvio Gold. Sí, Gold. En otras palabras, AgOne ya está en la Argentina, de la mano de la OEA y del Estado. En México, López Obrador, esa rata escurridiza que ha firmado los contratos más jugosos de la historia de Microsoft en el subcontinente, ha hecho lo suyo con AgTech Mex, que tiene una red integrada por 200 emprendedores de Morena. Lo hizo del mismo modo que le entregó a la fundación de Gates la gestión de la sopa china. La cuarta transformación es la transformación en línea ascendiente de las ganancias del magnate. Bolsonaro, otro demagogo que dice mucho pero siempre hace exactamente lo contrario, fue el primero de todos estos funcionarios en aceptar el paquete experimental. Brasil ya en 2019 contaba con el récord de 125 firmas AgTech que trabajaban en conjunto con Cargill, la mayor comercializadora de granos de soja, y acusada, por cierto, de buena parte de la deforestación del Amazonas. Febrero del 2021 encontró a Gates con 121 millones de dólares de patrimonio neto, pero por primera vez con un componente increíblemente significativo de propiedades rurales, repartidas a lo largo de 19 estados norteamericanos, y ocupando un área similar a 7 veces Manhattan, más de 242.000 acres, que lo consagran como el mayor terrateniente de los Estados Unidos. La gran incógnita es, si tan difícil fue descubrir su red de compra de tierras en su país natal, ¿cuántas más poseerá Gates en el resto del globo sin que lo sepamos aún? Para mayo del 2021, la red ferroviaria de Gates se anexó Kansas City Southern, la principal compañía de ferrocarriles del sur. Fue el acuerdo ferroviario más grande del siglo XXI y tiene proyectado construir la primera red que conectará Canadá, Estados Unidos y México. En menos de 12 meses, Bill Gates logró que sus acciones subieran un 31%. ¡Qué casualidad, señores! Lo logró más Biden que Gates. El presidente demócrata había presentado una llamativa inversión de 80.000 millones para renovar ecológicamente y agrandar la red federal de trenes, pasando por Nashville, Atlanta, Houston y Dallas. Casi se queda dormido contando una edulcorada y populista narración sobre sus viajes diarios en tren durante sus tantas décadas como senador para ir y volver desde Delaware hasta Washington. Podrían comercializar los discursos de Biden como método contra el insomnio. Como no podía ser de otra manera, la carísima reforma de Biden fue financiada por los estadounidenses que nos miran y los sufridos esclavos de YouTube. Así que espero recuperar una mínima parte de lo que nos robaron con este documental. Por tanto, agradeceré que lo difundan y los que quieran y puedan contribuyan con nuestro proyecto periodístico desde tan solo $2 por mes, que no son nada. Pueden hacerlo a través de los links de Patreon que figuran en la descripción, vía Bitcoin, también está el comentario destacado, o bien a través de la opción unirse de YouTube. Pero no se apresuren que todavía no terminamos. Gates no es vegano, tampoco vegetariano. Lo intentó durante su juventud, pero solo aguantó un año sin devorar hamburguesas. Esta afición personal no fue impedimento para que ahora intente vedarnos, prohibirnos el consumo de carne vacuna al resto de los humanos. Repitiendo la fórmula de siempre ad infinitum,
Ya sea con Windows, ya sea con lo que va en el brazo, ya sea con lo que fuere, la realidad es que Gates quiere que comamos su carne, si es que se le puede llamar carne, a lo que produce la compañía californiana Beyond Meat, que vende un elemento sustitutivo de carne. Sus creadores se pasaron un lustro perfeccionando proteínas no cárnicas con el mecenazgo de Gates. El mecenas dijo que se aventuró a probar un taco de este pseudo pollo, de esta pseudo empresa, y que no podía distinguir si era real o falso. Te creemos, Bill, te creemos todo. Fascinación de los influencers veganos y de los mismos animalistas que asesinan niños en África, este producto ya se vende en varias sucursales de Walmart. Incluso en países como Singapur o Emiratos Árabes Unidos, es más fácil encontrar carne in vitro, carne probeta, carne falsa que carne de verdad. Pero señores, lamentablemente para Bill no tuvo la mejor recepción de los críticos gastronómicos. Una reseña culinaria del diario Le Monde reza: lo mejor que puedo decir al respecto de Beyond Meat es que su producto se parece al peor pollo que probé en mi vida. Para peor, mucho peor, Manuel Collado, científico español especializado en cáncer, nos señaló que la carne in vitro puede ser una arma letal. Hay que tener en cuenta, dijo, que se trata de ingerir tejido vacuno que parte de células vivas pluripotenciales con capacidad tumoral y mantenidas con factores de crecimiento y agentes de capacidad no testada. Similares opiniones emitió hasta el momento el resto de la comunidad científica especializada. Por ejemplo, la lapidaria sentencia de Nuffield Council on Bioethics. El potencial de contaminación y crecimiento bacteriano en el proceso de cultivo conlleva un alto riesgo para la salud del consumidor. Ojalá que a estos señores de bata blanca no les llegue un cheque abultado que cambie su opinión al respecto. Ya lo veremos. En el transcurso de la última entrevista que, cual protagonista estelar, Gates le concedió a sus colegas del foro de Davos, indicó que todos los países deberían consumir 100% de carne sintética. Palabras que tuvieron eco en el oficioso ministro de Consumo español, el comunista Alberto Garzón, que aquí pueden ver con todo lo que repudia en público: el iPhone, el alcohol y el jamón. En la misma entrevista de Davos, Gates propuso introducir legislación que restrinja la demanda de carne y virarla así hacia el consumo de pseudocarne. No nos quieren dejar disfrutar ni siquiera de la carne asada, el pan, el agua y el vino. Nos quieren quitar hasta el toro y la pampa. Saludos, Iorio querido. Como última reflexión, quiero contarte que durante la hora y media que has estado viendo este video, más de 500 vacas han muerto por la escasez de granos que produce la guerra de Bill Gates, que no es contra Ucrania, sino contra toda la humanidad. Por esa razón te invito a compartir este video en todas tus redes, en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, en Twitter. Hacelo viral. Y si no lo has hecho ya, mira la primera entrega del documental para entender el cuadro completo de la hermandad entre este ingeniero social norteamericano y Vladimir Putin. Me gustaría conocer tu opinión, así que puedes dejarla en tus comentarios. Y no te olvides de dar clic al botón de suscribirte y activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte ninguno de estos informes exclusivos que en ningún otro sitio te mostrarán como hacemos aquí. Sin más, nos veremos, si Bill lo permite, en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago.
Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.